¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Este tema lo tengo escrito en mi guión desde hace tiempo y no sé si grabarlo, si no grabarlo. He empezado a grabarlo, lo he cortado y es un tema altamente polémico que creo que puede herir a mucha gente o despertar mucha inquina. Así que voy a intentar ser lo más específicamente claro posible. Por cierto, estoy utilizando la grabadora Zoom H1 porque me he dejado la otra, la buena, la H5 me la he dejado en el trabajo, ya que utilizo mi propia grabadora en el trabajo porque le da una calidad a mi voz bastante buena, mucho más que cualquier micrófono. Así que la tengo ahí en la oficina, aunque es mía, es de mi propiedad. Pero la Zoom H1 la tengo ahí medio abandonada y digo, bueno, voy a utilizarla. Aunque me da un problemita la Zoom H1, que me da un problema con cuando la conecto en modo micrófono USB, suena voz de pitufo. Que el otro día, hace una semana o dos, no sé si os acordáis, en un directo, todos empezasteis a decirme, pues eso, que sonaba a pitufín. Y he grabado con Audacity y también suena con voz pitufil. Así que no sé, voy a intentar toquetear a ver qué. Pero cuando grabo en la tarjeta de memoria, pues no. De hecho, ahora estoy usando pues la tarjeta de memoria para grabar. Perdonad el ruido. Mirad, decían que la primera víctima en una guerra es la verdad. Pues esto es así. La primera víctima en una guerra es la verdad. Y me resulta alarmante la cantidad de desinformación que está habiendo y cómo Rusia, Rusia, que se ha demostrado que intervino en las elecciones de los Estados Unidos, que el FBI tuvo que hacer una investigación y se ha demostrado que intervinieron, que hackearon emails, que mandaron publicidad con bots, que tenían granjas de gente opinando y inclinando a un lado a otro. Granjas de gente escribiendo mentiras de Hillary Clinton, noticias falsas absurdas, pero que la gente se creía. Y eso lo hizo Putin con poco dinero, porque hoy en día con poco dinero... Mira, hoy en día con poco dinero puedes hacer una campaña de marketing. Cuando digo poco dinero para un Estado, es decir, imaginad, ¿qué le supone a Rusia gastarse 5 millones de euros? A ver, si Rusia tiene RT, tiene cadenas de televisión en yo no sé en cuántos idiomas está Russia Today. Entonces, si yo pienso, ¿qué le importa a Rusia la opinión pública española? Pues le importa. Se ha demostrado que Rusia estuvo detrás del proceso independentista catalán, que hubo conversaciones, que tenían intereses. Esto se demostró. Así que, en una cosa tan sensible para Rusia como la guerra que están perdiendo, la guerra que le está saliendo mal a Putin, pues yo diría que esto es un tema importante para desinformar aquí en España y en Europa. Y a mí me da rabia y me preocupa que me manipulen. Me da rabia. Me da rabia que se manipulen como se manipularon los orígenes de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos donde se han creado atentados de falsa bandera y se han inventado ataques para justificar una guerra. Y a mí hoy en día me preocuparía, y es una cosa a la que estoy alerta, me preocuparía que se inventaran algo así para lanzarnos a una tercera guerra mundial. Decía Julian Assange para mí es un tipo polémico y no es por 100% de fiar. Porque creo que es un ególatra y porque se vende a sí mismo y porque es un tío altamente polémico. Tal vez no me fío 100%. Pero hay una cosa que dice, en los últimos 50 años las guerras las han empezado los medios de comunicación. Y esto creo que, en este aspecto, creo que Assange dice la verdad. Las guerras en las sociedades occidentales, los medios de comunicación son imprescindibles. Si alguno de vosotros se pone a estudiar Pearl Harbor,
qué pasó y por qué pasó, y si se pudo evitar, y si es cierto que se demostró que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos sabían a ciencia cierta que se iba a producir el ataque, pero lo ignoraron. Hasta los australianos les avisaron del ataque a Pearl Harbor. ¿Pero qué ocurrió? Que la opinión pública americana pasó de ser de un pacifismo total, es decir, no queremos meternos en una guerra, a todo el mundo alistándose. Todo el mundo indignadísimo por ese ataque tan vil y todo el mundo alistándose. Recuerdo de un pueblo, de un pueblo de estos típicos pueblos de la América rural de Estados Unidos, y contaba uno que un chaval no lo habían admitido en el ejército por su salud o por vete tú a saber los criterios del ejército de los Estados Unidos, y el chico se suicidó. Lo que quiero decir con esto es que toda la información tenemos que verla críticamente. Y me está preocupando mucho que ciertos youtubers, influencers, tiktokers, en algunos casos con una gran claridad, se está demostrando que son gente que sirve a los intereses de Rusia. No voy a decir que les están pagando, porque yo no lo puedo saber, pero que es obvio que están haciendo un discurso prorruso. El discurso prorruso lo puedes encontrar si te tomas la molestia de leer los artículos de Russia Today, de Sputnik o de cualquier diario ruso. El discurso ruso te puede decir, desde el discurso ruso más hardcore, más fuerte, que dice que Ucrania es un país inventado, es decir, Ucrania no existe. Esto, a ver, no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, es lo que nos venden los rusos. Ucrania es un país inventado, que se lo inventaron los comunistas, los soviéticos, pero es Rusia. Es decir, se inventaron ese país los soviéticos. Que hay una población en Ucrania que está oprimida. Son rusos, rusohablantes, prorrusos, y que están siendo salvajemente atacados, castigados, etcétera, etcétera. Que Ucrania es una amenaza por varias razones. Por un lado, porque va a entrar en la esfera OTAN y eso implicaría a lo mejor pues misiles. Y si Estados Unidos se puso muy histérico con los misiles en Cuba, pues Rusia tiene derecho a ponerse muy histérica con misiles o armas nucleares o escudos antimisiles o lo que tú quieras en Ucrania. Y otra razón, los nazis. Ucrania es un país lleno de nazis. Esto lo dice Putin. Hay un problema con la nazificación de Ucrania y Rusia, número uno, no está invadiendo Ucrania. Eso es una mentira de la OTAN. Igual que fue una mentira de la OTAN que Rusia se iba a meter en Ucrania. Eso era una mentira, era ridículo y vemos vídeos de Putin riéndose. ¡Qué tontería, por favor! ¿De verdad usted se cree que Rusia se va a meter en Ucrania? ¿Que va a haber una intervención militar en Ucrania? Qué curioso que luego ocurrió, ¿eh? Qué curioso que luego ocurrió. Os estoy desgranando el ideario y el argumentario ruso y que repiten como papagayos muchos que defienden los intereses de Rusia. Algunos engañados y otros incentivados, dejémoslo ahí. Y algunos salen en televisión. Lo siguiente que dicen, aunque digan cosas contradictorias, pero esto es como lo que decía Goebbels, ¿no? Es decir, tú céntrate en lanzar mentiras una detrás de otra y ataques a tu enemigo para que simplemente se dedique a intentar desmentir todas las balas mentirosas que tú le estás lanzando. Mientras tanto, tú mientes que algo queda. Tú calumnia que algo queda. Esto es lo que está haciendo Rusia. Dicen cosas y dicen la cosa contraria, es decir, dicen que no van a invadir y luego dicen que no han invadido.
que es una operación militar especial. Es manejar el lenguaje, mentir, y siempre hay gente que se está dispuesta a creérselo. Ahora también los rusos y los que sirven a los intereses rusos están diciendo cosas como que, bueno, que sí, que hay militares rusos, pero estos militares son unos verdaderos caballeros. Son unos auténticos caballeros. Pero pasan varias cosas. Que los ucranianos se están matando a sí mismos. Sí, sí, esto lo dicen los rusos. Que los ucranianos están matando a civiles para luego ponerlos por ahí como víctimas. Y otra cosa, que en el Donbass los ucranianos están repitiendo las mismas atrocidades. Y con eso están lanzando una sutil acusación. La acusación es la siguiente. Vale, es posible que no podamos justificar ni ocultar las atrocidades genocidas de los rusos en Ucrania. Pero es que los ucranianos están haciendo lo mismo, con lo cual no ayudéis a los ucranianos. No ayudéis a los ucranianos que son tan criminales como los rusos. Este es un discursito que se está colando por ahí y que me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso por una sencilla razón. ¿Quién es el agresor y quién es la víctima? El agresor es Rusia y la víctima es Ucrania. ¿Quiénes son los que han metido sus tanques y se han puesto a arrasar ciudades? Los rusos a los ucranianos. Entonces ya todos los argumentos que vengan después pues son encender el ventilador de caquita para que la gente digan, bueno, mira, que se maten entre ellos, que si al final los dos son iguales. Los dos son iguales. Mientras Putin se fruta las manos y dice, si eso es lo que yo quiero, que me dejen en paz y que me dejen hacer atrocidades. Que Zelensky es un payaso, que Zelensky es un inútil, que Zelensky es un cobarde y que ha huido. Claro, luego sale Zelensky y no es un cobarde ni ha huido. Ese tipo de cositas. No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre porque me interesa más la cuestión de fondo que la persona en concreto. Pero hay cierto youtuber muy famoso en España que ha cogido un tren y se ha ido... No se ha ido a Bucha, no se ha ido a Kiev, no se ha ido a otras ciudades arrasadas por los rusos. Se ha ido al Donbass. Se ha ido al Donbass y se ha dedicado a entrevistar gente que está en ciudades prorrusas con las que Ucrania lleva haciendo la guerra desde hace, no sé si son 8 o 10 años. Y se ha dedicado a denunciar que los ucranianos son igual de malos que los rusos. A mí esto me puede decir varias cosas. Es cierto, los ucranianos son muy malos, pero ¿a quién beneficia? También me surgen otras preguntas. Este hombre, este youtuber, ha hecho un esfuerzo enorme para meterse en el Donbass, buscarse una traductora y tal. Me pregunto, ¿es posible que alguien le haya facilitado todo? Cuando digo le haya facilitado, no digo que se lo haya pagado todo, que a lo mejor sí, pero sí le han puesto una traductora, le han dado pases militares para poder meterse en la zona del Donbass. Incluso puede que le hayan hecho una pequeña guía para que digan, vente aquí, pregunta con esta gente, habla con esta gente. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible. ¿Y por qué no se ha ido a otros sitios de Ucrania? Porque lo que ha hecho este youtuber es que se ha ido al Donbass, ha lanzado un mensaje antiucraniano y bastante prorruso y luego se ha vuelto a su casita. Llamadme mal pensado, pero esto apesta. Ha salido una chica de TikTok rusa que se dedicaba a hablar y a opinar y que ya le han pillado.
le han pillado manteniendo un discurso prorruso y negándose a reconocer lo que es obvio. Es decir, amigos, nos pueden vender como la televisión rusa, de que toda la masacre de Bucha es una gran escenificación. Pero, a ver, yo ya sabéis que estoy leyendo prensa internacional y que me ha gastado el dinero en suscripciones a prensa internacional de periodistas que se han ido y se han dedicado a entrevistar uno por uno a mucha gente. Claro, no, pues, si te pones conspiracionista, pues puedes decir es que todo es una gran mentira, excepto lo que yo digo, que los rusos son muy buenos. Ah, bueno, entonces, si te pones así, pues al final, quiero decir, dudas de todo, ¿no? Te pones en plan, la NASA es un gran invento, pues ya apagamos el interruptor de la razón. Perdonad que mire, aunque suena un poco el micro cuando lo muevo, que quiero comprobar que está grabando. No hace mucho en la televisión de Ucrania, y en medios, en internet en Ucrania, salió un vídeo de Zelensky, del presidente de Ucrania, Zelensky, rindiéndose, haciendo una declaración en la que se rendía. Ese vídeo era un vídeo falso, un vídeo en el que los rusos no solo elaboraron el vídeo, sino que además los rusos, los hackers rusos, los hackers pagados por Moscú, hackearon cuentas de altos funcionarios de Ucrania en Twitter para hacerse eco de esta mentira. Como decía un experto, el experto de Ucrania en ciberseguridad, esta es la primera vez en la historia que enfrentamos una guerra convencional y una guerra cibernética al mismo tiempo. Esto es lo que ha dicho el responsable de ciberseguridad ucraniano. Yo no quiero dar nombres, obviamente, porque podría equivocarme. Porque también hay gente que le gusta, como dice el señor Chulilla, le gusta mantenerse en una postura de cierta superioridad equidistante, ¿no? Es decir, yo como que no me defino y culpo por igual a los rusos y a los ucranianos. Pero esa posición es muy peligrosa. Es muy peligrosa y muy deshonesta. Mirad, por lo que he dicho antes, aquí hay un agresor y unas víctimas. Puede pasar otra cosa y hay otra cosa que sí reconozco. Y es una cosa que en el momento que tú personalizas te vas a identificar. ¿El ejército ucraniano o las milicias ucranianas van a cometer barbaridades en una guerra? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo me pongo en el lugar de un militar o de un miliciano ucraniano que ha visto lo que ha pasado en Bucha, lo que ha pasado en la estación de tren que han bombardeado con un misil que ponía esto es para los niños, misil con un mensajito de los rusos, que han visto pues las cosas que han pasado. Han visto el vídeo de los ancianitos que iban en el coche y los han tiroteado, de furgonetas donde van niños con mensajes en ruso, aquí hay niños, y les han disparado, edificios y barrios enteros arrasados, haya civiles o no, o sea, los rusos no han preguntado. ¿Es posible que algún militar o algún miliciano le haya hervido la sangre y en el momento que tuviera 4 o 5 prisioneros rusos los haya matado a sangre fría, los haya asesinado a sangre fría? Por cierto, hay un vídeo que, bueno, este fin de semana no he visto ni he leído noticias, pero el viernes decían que parecía que era cierto. Un vídeo de una ejecución de militares ucranianos a militares rusos indefensos. Pues sí, creo que pasarán estas cosas, pero no debemos olvidar el orden de los acontecimientos. Porque el orden de los acontecimientos es muy importante. Muy importante. Estoy leyendo crónicas periodísticas de periodistas que están en el terreno y que están entrevistando a gente con nombres y apellidos. De periódicos que a mí me parecen periódicos mucho más serios que muchos periódicos de los que tenemos aquí en España. Y los relatos, no voy a leerlo, pero hubo un momento que pensé, digo, os voy a leer enteros los relatos. Pero no, son repetitivos y son horrorosos y son muy tristes. Los relatos de civiles, gente que estaba haciendo una cola para coger agua,
Gente que estaba en su apartamento y le mataron a su esposa que estaba en otra habitación. Gente que han tenido que enterrar a su hijo en el jardín trasero porque los cementerios no son seguros. Gente huyendo en camionetas con rótulos indicando que llevaban niños y que les dispararon. Claro, tú piensas, ¿cómo se puede negar esta evidencia? Pues yo te lo digo muy fácil. Intoxicando con basura y con mentiras todo. Con el famoso y tú más, o tú eres lo mismo, pero olvidando el orden de los acontecimientos. Que ha habido una invasión, que ha habido ataques a civiles, a ciudades, ataques a convoys de civiles, que ha habido corredores humanitarios que se han negociado y que los rusos no han respetado. Claro, los rusos dicen, son los ucranianos los que no han respetado los corredores humanitarios. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, ¿qué sentido tiene que un gobernador, que un alcalde o que el Zelensky negocie unos corredores, o el equipo de negociadores negocien unos corredores humanitarios y luego sean los rusos, los ucranianos, perdón, los que ataquen a sus propios civiles? ¿Cómo se sostiene eso? ¿Qué clase de tontería para incautos es esa? ¿Y qué clase de gente se la cree? Pues os voy a decir qué gente se la cree. Los amigos de Putin en España. Y Putin en España tiene muchos amigos. Muchos son, lo siento amigos, pero esto es así, los independentistas, donde Putin y gente de Putin ha estado negociando y prometiéndoles cositas. Muchos partidos de izquierdas, a la izquierda de la izquierda. Muchos partidos que se han mostrado equidistantes y que han dicho, uy, no, mandar armas a los ucranianos no. Y majaderías semejantes que no es el momento, porque la política española me envenena de tal manera. No quiero hablar de momento de política española, pero estamos llegando a un punto increíble, vamos. Creo que se nos vienen encima nuevas guerras culturales. Mirad, había una cosa que se llamaba la teoría de la modernización. La teoría de la modernización es una idea que viene a decir más o menos que en la medida en la que las naciones se van desarrollando, pues todo el mundo se volvería como Occidente. Se volverían democracias liberales, con respeto a los derechos humanos, con procesos democráticos libres y limpios. La teoría de la modernización pues son unicornios y arcoíris. No se ha cumplido. Ahí está Rusia, ahí está China. El mayor ejemplo, China. China se ha desarrollado, ha pegado un salto económico, ha prosperado como país, pero ¿ha surgido la democracia de la nada? ¿Y por qué la prosperidad y la democracia van de la mano? Pues no. En el pasado, el bloque occidental se unió contra una gran amenaza que era el comunismo. Una amenaza que algunos políticos, como nuestro ministro de Consumo y el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, pues no era tal la amenaza, pero lo era. Y dentro de esa guerra común contra el comunismo y de esa guerra fría, había algunos que decían que en el momento en el que la prosperidad llegara al bloque comunista, los comunistas se mostrarían más interesados en hacer negocios y menos interesados en matar a los occidentales. Esto es un poco como decía, creo que era Henry Ford, ¿no? Que decía que la mejor forma para acabar con el comunismo, con los soviéticos, era poner un catálogo del Sears, del SEAT, de los grandes almacenes SEAT, como decir el Corte Inglés aquí en España, en manos de cada soviético. Y que en el momento que vieran el mundo del consumo, se les quitarían
ideas revolucionarias y el marxismo y todas las cosas que ellos creían. Eso no pasó. Bueno, no pasó. La Unión Soviética implosionó, pero de las cenizas de la Unión Soviética no ha surgido una democracia. Ha surgido un régimen de Putin. Y ahora hoy en día tenemos a gente que son antiglobalización y proglobalización. Gente a favor de la Unión Europea, gente a favor del Brexit. Y ahora tenemos empresas saliendo de Rusia. Tenemos a los Estados Unidos, que empezaron con Donald Trump, vetando a Huawei, y a Biden, que mira tú por dónde. Biden está en muchos sentidos siguiendo con la política arancelaria y la política de castigo a China de Trump. Biden ha reforzado esa política en el sentido de que solo quieren comprar a proveedores de Estados Unidos. Y todo esto está haciendo que pasemos de ser una economía globalizada a una economía desvinculada por bloques. No sé si habéis leído, no hace mucho, que la Unión Europea va a invertir un pastizal en que en la Unión Europea fabriquemos nuestros propios semiconductores. ¿Por qué? Porque desde la pandemia nos dimos cuenta de que depender de China es una mala idea. Mientras tanto, tenemos otro bloque, el bloque chino, y tenemos el bloque ruso. Y esto es como cuando Churchill, el primer ministro británico, antes de ser primer ministro británico, decía que a Hitler había que leerle. Porque todo el mundo en Inglaterra estaba, no, pero Hitler es un enemigo del comunismo, es de los nuestros. No, pero Hitler es un hombre que defiende la empresa y es un hombre que está siendo muy apoyado y muy popular por los alemanes. Hitler, esto es lo que decía la gente en Inglaterra, ¿no? Hitler no es enemigo, además Hitler va a cumplir sus pactos y él es muy amigo de los británicos y de Europa y es un gran defensor de los derechos de los animales, que los nazis sacaron muchas leyes muy ecológicas, sacaron muchas leyes de defensa a los animales, o sea, jolín, los nazis decían, los enemigos de Churchill no son tan malos. Y Churchill decía, ¿vosotros os habéis tomado la molestia de leer los discursos de Hitler? ¿Vosotros os habéis tomado la molestia de leer el Mein Kampf? Porque a Hitler hay que escucharlo. Bueno, pues yo digo, salvando las distancias históricas e ideológicas, a Putin hay que leerlo. A Putin hay que escucharlo. Y la narrativa de Putin es odio a Occidente. Rusia fue humillada, dice Putin, desde 1990. Rusia lo ha dado todo por Occidente. Rusia ha sido generosa y permisiva con la OTAN, y la OTAN le ha ido comiendo terreno. Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, o como ellos dicen, la Gran Guerra Patriótica. Y China dice más o menos lo mismo. A todo esto, tanto en Rusia como en China, los valores occidentales, entre comillas, no se entienden. O sea, tanto para Rusia como para China, el asunto LGTBI, el asunto identidad de género, es algo que no lo entienden. Que les da risa. Esta semana pasada, a una señora de raza negra, una afroamericana, fue nombrada juez en la Corte Suprema. Y en las preguntas que le hacen antes de la investidura, alguien le preguntó a esta señora, pues la pregunta que mucha gente le hace a todos estos políticos progresistas, ¿no? ¿Qué es una mujer? Es decir, tú vas de feminista. Sí, yo soy súper feminista. ¿Y qué es una mujer? Respuesta, es que esto es alucinante, pero esto está pasando en todo el mundo. Por cierto, el señor Mancuentro tiene un podcast que se llama ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Candidata a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno, esa es una pregunta muy ambigua. No, yo le estoy preguntando una cosa muy concreta. ¿Qué es una mujer? Bueno, yo no soy una bióloga.
Claro, porque claro, para decir que es una mujer tienes que estudiar 5 años en la Universidad de Biología y aún así tampoco está tan claro, ¿eh? Que lo que estudiaste en el instituto no sirve de nada. Hombre, desde luego hoy ya no sirve de nada. Lo que estudias en el instituto no sirve para nada. ¿Qué es una mujer? No soy una expuerta, es una pregunta muy ambigua, es un concepto muy amplio. Claro, estas cosas lo ven los chinos y los rusos dicen, y Putin, y se ríen, dicen, Occidente se cae a cachos. Esta gente se cae a cachos, esto es la decadencia. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que piensan. ¿Y qué estoy intentando decir con esto? Lo que estoy intentando decir con esto es que vamos a un mundo... Ostras, no me acuerdo qué novela de ciencia ficción leí, pero que hablaba claramente esto. Vamos a un mundo del maravilloso mundo globalizado donde todos hacemos negocios con todos y nos llevamos más o menos bien, a un mundo donde hay 2, 3 bloques. Producimos para nosotros, hacemos negocio muy poquitos. Y nos estamos mirando de reojo con la mano en el bolsillo y la pistola agarrando la pistola. A ese mundo vamos. A un mundo de bloques, a una guerra fría mucho peor que la guerra fría a la con la que se enfrentó Thatcher, Kennedy y Carol Wojtyla. Bueno, cambiando de tema, hablamos un poquito de tecnología. Los servicios de inteligencia ucranianos están usando software de inteligencia artificial y en concreto software de inteligencia artificial con reconocimiento de caras. Y de hecho hay una empresa de Estados Unidos que les ha dado cuentas gratuitas a los servicios de inteligencia y a los militares ucranianos para que puedan utilizar este servicio de reconocimiento de caras que básicamente lo que te coge es la cara de un por ejemplo de un soldado ruso muerto y los ucranianos averiguan gracias a ese software y a esas bases de datos quién es el soldado ucraniano muerto para ponerse en contacto, cuál es el soldado ruso muerto para ponerse en contacto con los familiares rusos de ese soldado ruso y decirles, señores rusos, lamentamos decirle que su hijo ha muerto. Su hijo ha muerto en una guerra y en una invasión. Y no solo ha muerto él, sino han muerto todos estos miles de rusos. Esto está feo, está bonito. Amigos, esto es la guerra. Esto está permitiendo que los ucranianos identifiquen a los soldados saqueadores, como a un oficial de las fuerzas especiales que se dedicó a robar cositas en las tiendas de Ucrania para llevárselo a su familia, y también a criminales de guerra. Criminales de guerra que han sido grabados, que han sido fotografiados y que algún día, espero más pronto que tarde, terminen en una corte penal internacional. Esto quiere decir que vamos a un mundo de nula privacidad. Así es que existió alguna vez. Pero a mí me dice otra cosa, que vamos a un mundo en el que los mercenarios del grupo Wagner y otros mercenarios que no se rigen por convenciones internacionales, soldados que saquean, soldados que violan, soldados que roban, sean reconocidos, sean identificados por su nombre y algún día la justicia les alcance. Bueno, me vais a permitir que termine con un tema un poquito más más propio de vidas en red, más cyberpunk, más tecnología pura y dura. Y es una noticia muy interesante que he encontrado, que es de una señora que se dedica a encontrar rarezas en la Wikipedia. O sea, se dedica, la cuenta, creo que es la cuenta de Twitter, se llama Depths of Wikipedia, o sea, como profundidades de la Wikipedia. ¿Y qué cosas ha encontrado esta señora en la Wikipedia? Por ejemplo, ¿sabías que hay un partido político suizo que se opone al uso del PowerPoint? Sí,
un partido político suizo que se opone al uso del PowerPoint. O que algunas personas creen que Avril Lavigne murió en el año 2003 y fue reemplazada por una doble. O que en el Museo de Taiwán hay una piedra que se parece a un trozo de carne. Bueno, pues estas son algunas de las rarezas que en la cuenta de Instagram comparten Devs of Wikipedia con fragmentos extraños, sorprendentes de esta inmensa enciclopedia de colaboración colectiva. Incluida imágenes muy divertidas, como por ejemplo un pollo cruzando una calle, que es el típico chiste que le hace gracia a estos ángulos, o momentos menores de la historia, como el candidato Mitt Romney conduciendo varias horas con su perro encima del automóvil, y bueno, algunas publicaciones que son más o menos graciosas o curiosas, ¿no? Como por ejemplo Hatsuyume, una palabra japonesa que define el primer sueño del año. En fin, cosas curiosas que hay. El otro día, creo que lo comenté en el podcast, no me acuerdo. Sí, creo que sí lo comenté en el podcast. Comenté que un tío que se fue a la Atlántida se descargó la Wikipedia. Sabéis que cualquiera puede descargarse la Wikipedia. La Wikipedia en inglés tiene muchos más artículos que la Wikipedia en español, y se la descargó y con una Raspberry Pi y un disco duro pues montó su pequeña intranet donde, bueno, ya que no tenían acceso a internet, pues podían navegar por la Wikipedia y leer cosas curiosas. Así que a mí todo esto me ha animado a bucear por la Wikipedia y a ver qué cosas raras hay. Pues amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Mi Twitter es @conversos72. Un saludo a todos y hasta pronto.